Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. El día de hoy vamos a ver unos mensajes súper especiales para ti en el día de hoy, mi querido y mi querida Piscis. Y vamos a comenzar por el tarot de los ángeles. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Te dicen el saber te da rectitud. Quiere decir que es bueno que estés informado, informada de aquellas reglas o leyes que rigen en el lugar donde tú vives. Hay ciertas leyes que están escritas y hay ciertas leyes que son inherentes, ¿no? Como sociales al lugar donde estamos viviendo, para que no tengas problemas y dificultades con personas tal vez de tu entorno. Ya sabes que en las cuestiones legales se dice el desconocimiento de la ley no exime del castigo o de la sanción en caso de infringirlas. Bueno, entonces es mejor estar informado, informada. Bueno, mi querido y mi querida Piscis, vamos a comenzar estas lecturas. Primero una lectura para el dinero, trabajo o estudio, después para los solteros y luego para el amor. Bueno, vamos a comenzar por el dinerito, el trabajo o el estudio. ¿Listo, mis Piscis? En este día de hoy también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Mucho cuidado, mi querido Piscis, porque hay personas que te quieren estar engañando. Hay personas que tal vez han puesto sobre ti esperanzas de cierta situación económica o de estudios o de trabajo, pero es una falsedad. Te están diciendo muchas mentiras y están detrás de lo que tú tienes, de lo que tú has conseguido con tanto trabajo. Entonces, mucho cuidado en lo que te vas a involucrar, con lo que vas a afirmar o lo que vas a decir en tu entorno laboral, de estudios o de trabajo o de negocios. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti con respecto a esta situación en un futuro más bien cercano. Wow, la verdad es que hay una persona mayor que tú del signo Aries, Géminis, del signo Géminis, Libra o de Acuario, signos de aire. Bueno, que está muy interesada en que a ti te vaya mal, súper mal. Listo, incluso está utilizando artes oscuras para toda esta situación. Realmente quiere arruinarte, quiere que te vaya muy mal. Yo te aconsejo muchísimo de que te cuides, de que te hagas tus baños, de que te protejas. La mejor manera de protegerse contra cualquier tipo de maldad, de maleficio, es vibrar alto, hacerte tus baños y energéticamente estar muy fuerte. Ya sabes que mientras más fuerte estemos, bueno, es como la cuestión física, ¿ya? Una persona que esté fuerte, bien alimentada, haciendo bien mentalmente, emocionalmente y haciendo sus ejercicios diarios, muy seguramente va a poder enfrentar mejor una enfermedad que una persona que esté totalmente desacondicionado físicamente. En la cuestión espiritual también es lo mismo. Así que a protegerte, a investigar. Te aconsejo muchísimo en YouTube el Emperador Vela o Aleli Astral, que son personas que tienen rituales y decretos muy poderosos para poderse proteger. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles, tus guías espirituales en este instante. Bueno, mucho cuidado con lo que firmas. Te dicen escribir es tu fuerza, es tu fortaleza. Si tienes que firmar contratos, papeles y lo van a hacer de una manera como acelerada, accidentada, pide tiempo. No vayas a firmar nada sin antes haber investigado, averiguado muy bien con un abogado. Definitivamente, mira, va a haber para ti un legado de alguien, una herencia, alguien que te dejó algo, ya sea que haya fallecido esa persona o que te vayan a dar en vida. Es algo muy positivo y va a ser una ayuda gigante para ti, porque te va a sacar como de un estado de tal vez desesperación que te encuentres en este momento con respecto a tu economía. Sigue adelante, estás listo, estás lista. Siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá, yo voy a tu lado, te dice el arcángel Jofiel. Entonces en este instante invoca al arcángel Jofiel. Dile, arcángel Jofiel, ayúdame con esta situación. Que necesito tu fuerza, necesito tu respaldo en este instante para resolver esta situación. Bueno, ahora sí vamos con mis solteritos y mis solteritas.
solteritas. Vamos a ver qué me les pasa a ustedes, cómo van. Quiere decir las personas que no tienen nada con nadie. ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué nos dicen estas cartitas en este día de hoy. Bueno, mira, hay una época que tal vez tú estás viviendo de una manera muy espiritual. Te has alejado de muchas personas, de muchas situaciones que no te convenían a ti absolutamente para nada, y es lo mejor que tú has podido hacer. Eres una persona que a raíz de esto has adquirido mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha sapiencia. Ten mucho cuidado con tus objetos personales porque podrías estar siendo víctima de alguna estafa o de algún robo en estos días. Sí, es muy bueno vivir una vida espiritual, pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Hay que vivir un equilibrio, ¿cierto? Lo femenino, lo masculino, arriba, abajo, todo debe ser en un equilibrio perfecto. Vamos a ver qué les espera a ustedes, a mis queridos y mis queridas, con respecto a estas situaciones en este preciso momento, en un futuro más bien cercano. ¿Listo? Mira, tú sales de esta época así como negativa que puedes estar viviendo con respecto a cierta situación económica o a cierta situación de salud. Sales muy bien. No te digo que sin dolores, sí, tal vez con ciertos problemas, dificultades, pero definitivamente sales de toda esa situación. Mira, estas personas que están queriéndote o te van a robar o lo que sea, les va a costar mucho trabajo. O sea, como que están planeando algo, están maquinando algo alrededor tuyo. Guarda tus cosas, tus pertenencias, tu dinero, lo que tú tengas, tus ahorros, tus claves, no se las des absolutamente a nadie. Con respecto a esa vida espiritual que tú estás persiguiendo, viene algo maravilloso para ti, un encuentro sobrenatural vas a tener tú en estos días, mi querido y mi querida Piscis. Ese sueño de tal vez una experiencia mística la vas a tener muy pronto. Es momento de serenidad, es momento de calma. Esa es tu fortaleza en este instante. No es el pelear, no es el luchar, no. Igual estás queriendo cultivar una vida espiritual bonita y yo sé que lo vas a hacer definitivamente. Es necesario que te prevengas de esta cuestión, de este robo. Es necesario que te prevengas. Hay alguien que te tiene mucha envidia por lo que tú logras, por lo que tú tienes, no importa si es poquito o es mucho. ¿Listo? Hay personas que tienen mucho y igual envidian a las personas que tal vez económicamente no tienen nada. Tal vez envidian tu tranquilidad, tu paz, la vida, la forma como la cual tú estás llevando tu vida. El arcángel Gabriel te dice en este instante: tú amor es necesario para sanar a otros. Niños están en tu camino y requieren de tu luz y de tu guía. Tienen tanto fuego que requieren de tu contención amorosa. Conozco tus capacidades, no las limites y entrega lo que eres con amor. Hay personas que realmente te necesitan de tu ejemplo, de tu consejo. No hay manera mejor de enseñar a otras personas que con el ejemplo, pero a veces hay que llamarle la atención a ciertas personas de una manera un poco fuerte, no agresiva, sino un poco fuerte, para que caigan en cuenta de las cosas. Y hay alguien ahí a tu lado, tal vez una persona mayor o una persona menor, que está actuando de una manera un poco inmadura, bueno, y necesita de tu consejo, pero tu consejo fuerte en este instante. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con el amor, que es tan importante para todos nosotros, ¿cierto? Piensa en esa persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo en tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. La verdad es una persona que tiene unos sentimientos bastante contradictorios, diría yo. Es una persona que la verdad ha trabajado en la relación y toda esa cuestión, pero las cosas no le han resultado tal vez de la manera como esa persona lo ha querido, y es alguien que tal vez está tomando una decisión de ver mucho más por sí mismo, por sí misma. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con esta persona. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Es una persona que espera que la verdad
no sé, que tú como que avances más con respecto a la relación, como que quisiera que las cosas funcionaran distintas, diferentes entre ustedes dos, porque te ve a ratos como muy desmotivado, muy desmotivada para seguir adelante con la relación. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Piensa que es necesario que aclaren entre ustedes dos muchas cosas, que hables, que tengan las cosas claras. Al parecer tu persona especial se ha tenido las cosas claras en determinado momento, pero se ha desanimado mucho por tu actitud, porque te ve como que no queriendo tanto las cosas. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Wow, mira, hay una infidelidad que se destapa definitivamente. Hay muchas mentiras en medio de esa infidelidad a alguien, a uno de ustedes dos. La persona que esté siendo fiel, que esté siendo infiel, la van a descubrir con las manos en la masa, así literalmente. Entonces, bueno, tal vez haya unos días como de tensa calma entre ustedes dos, pero después esto se va a destapar, se va a estallar, va a estallar Troya, definitivamente. Bueno, ustedes dos saben realmente lo que tienen que hacer con esta relación. Ya saben que a menos que una relación sea abierta, bueno, una relación se construye con amor, respeto, fidelidad, compromiso entre ustedes dos. De resto las cosas, la verdad es que no funcionan absolutamente para nada. Y al parecer como que este no es el caso entre ustedes dos. Mira, hay mucho olvido, o sea, hay uno de ustedes dos que se ha apartado emocionalmente, físicamente. Es una situación bastante, ¿cómo te digo? Esto va a ser bastante doloroso para, no solamente para la persona que está siendo engañada, sino para la otra persona. Va a ser una situación muy, muy dolorosa que requiere de mucha, ¿cómo les digo? De mucha fortaleza de parte y parte, porque la persona que está siendo infiel, en el momento que sea descubierta, se va a dar cuenta y va a querer volver y se va a arrepentir, pero al parecer como que va a ser muy tarde para esa persona. O dime tú, ¿perdonarías o no perdonarías una infidelidad? Bueno, ya cada uno tiene su respuesta. Si tú quieres responderme en los comentarios del video, bueno, respóndeme si perdonarías o no perdonarías una infidelidad, porque mira, esta persona le va a dar duro, pero que recontra duro, el hecho de ser descubierta por ti. ¿Listo? O si tú eres la persona que va a ser descubierta, te va a dar muy duro. Entonces, cuando estas cosas negativas salen, no es para que te quedes con los brazos cruzados esperando a que las cosas sucedan, sino a tomar acción y a mejorar las cosas. Si tú eres la persona que no quiere seguir con esta relación, bueno, cortar por lo sano y no irse como que a que ya te descubrieron que seas infiel y toda esa cuestión. Es un karma bastante fuerte el de la infidelidad. Y yo te digo, la persona que va a ser descubierta, ahí va a estallar Troya, definitivamente. Y se va a arrepentir mucho después. ¿Listo? El arcángel Rafael te quiere decir en este instante, te estoy ayudando a tomar buenas decisiones en favor de esta relación. Para que te permita estar mejor con tu pareja, con tu relación. Eres un alma muy generosa, muy caritativa. Confía en nuestra energía y el soporte que brindamos en tu camino. Bueno, pide al arcángel Rafael que te ayude con esta decisión que tienes que tomar en este momento con respecto a esta relación. ¿Listo? Bueno, mis queridos amigos y amigas, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Mis queridos y mis queridas Piscis, les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.